doy la bienvenida a la sesión de hoy. Durante la sesión de hoy vamos a intentar encuadrar un poquito más qué es Reiki, la historia del Reiki y qué necesitamos hacer si queremos ser terapeutas de Reiki o reikistas. En primer lugar, enganchando un poquito con lo que decíamos en la sesión anterior, observamos que el cuerpo tiene sabiduría innata para sanarse a sí mismo. De hecho, me resulta muy representativo pensar en los niños pequeños. Cuando se caen o se hacen alguna herida, lo primero que hacen es llevarse las manos a la zona del cuerpo afectada. De este modo podríamos comprender que realmente, de un modo intuitivo completamente, cuando algo nos duele vamos a ir a protegerlo con nuestras propias manos, como llevándole una energía más sanadora a la zona. Hilando con esto veíamos que Reiki se componía de dos palabras, de dos nociones: Rei, energía universal; Ki, energía personal, energía vital, necesaria para el individuo. Uniéndolas veíamos que era energía universal vital. Buscábamos equilibrar energía del universo con energía de la persona, con energía personal. En ese sentido, el Reiki trata todas las dimensiones de la persona, mente, cuerpo y espíritu, y viene a nos proporciona una sensación de bienestar, relajación, de armonía. Todo lo que veíamos en la primera sesión de buscar el equilibrio oportuno, es ahí realmente donde trabaja Reiki. Es una terapia de sanación, pero pensar en Reiki como la curación de enfermedades de un modo rápido, quizá no es la mejor aproximación. Quizá es mucho mejor verlo como una terapia que lo que genera es ese equilibrio necesario para que el cuerpo no enferme, para que el cuerpo sane antes, para que a nivel celular y a nivel energía haya mucha más positividad, mucha más aceptación. En ocasiones es la negación de un proceso lo que nos hace estar luchando con él y que el cuerpo realmente esté cada vez más cansado porque estamos negando aquello a lo que nos está exponiendo. Entonces, intento dejar muy claro de este modo que Reiki al final lo que busca realmente es establecer esa armonía que favorezca o que facilite el bienestar, la sanación, la correcta salud. Hablando un poquito de esto, vamos a irnos también a su historia para entender también cómo nace y entender cómo se sistematiza, cuáles son los principios en los que se rige. Desde tiempos ancestrales podemos encontrar la imposición de manos como terapia. Se han encontrado pinturas rupestres en el Pirineo de más de 15.000 años en las que se sugiere esto, ¿no? Que la imposición de manos se utilizaba para sanar. Por tanto, estamos hablando de un conocimiento en sí ancestral, primario, intuitivo, a pesar de que el Reiki como tal, como sistema, se sistematiza en el siglo XX, en el 1922. Pero sí que es cierto que aunque el sistema como tal nazca después, me gustaría dejar claro que su principio, su origen, su base es algo mucho más ancestral, muchísimo más antiguo y probablemente milenario. Es muy importante destacar que el Reiki es un sistema de tradición oral, lo cual significa que ha habido mucha información que se ha perdido y ha habido mucha otra que no se ha podido contrastar. Continúa siendo un sistema de tradición oral, en el sentido de que a pesar de que ahora, en la edad más moderna, se escriben libros al respecto, a la hora de estudiarlo, a la hora de explorarlo y trabajarlo, la tradición continúa siendo oral. Quiero recalcar esto, lo iremos viendo después el porqué. Entonces, se sistematiza en el 1922 de la mano de Mikao Usui. Mikao Usui fue un japonés que nace en 1865 y que se le describe como una persona muy curiosa, interesada en la psicología, en la historia, hablaba varios idiomas. Durante una época de su vida estudió sánscrito, estudió meditación zen, meditación zazen, estudió
muchas temáticas diferentes que en principio no tenían hilo entre ellas, pero que al final le formaban de un modo muy holístico. Era una persona que estaba formada en muchos en muchos aspectos, y esto le generaba o se le describe como una persona que tenía mucho entendimiento y mucha intuición acerca de lo que es la vida, de lo que es la persona y de cómo equilibrarnos unos a otros. En un momento determinado de su vida, en el 1922, después de llevar un tiempo buscando a través de la meditación puntos de iluminación y puntos en los que realmente sintiese que había llegado a un conocimiento superior, en 1922, como digo, se dirige al monte Kurama, que es un monte sagrado allí en Japón, con la firme intención de meditar hasta que consiga la iluminación o perecer. Se cuenta esto, ¿no? Que al final su objetivo era o me ilumino o yo ya aquí no tengo mucho que hacer. Se dice que después de 21 días ayunando, estando en meditación sentada, vio de repente una gran luz como venía hacia él. Esta bola de luz le vino directamente sobre la cabeza, la zona del tercer ojo, desfalleció unos momentos y cuando despertó comprendió que esta era la iluminación que estaba buscando, fue capaz de ver los símbolos tradicionales del Reiki y a partir de entonces él a lo que se dedica es a explorar mucho esta técnica de sanación en sí mismo. Comienza explorándose todo lo que puede, comienza a tratar a familiares, a amigos, y una vez que va expandiendo esto y él realmente siente que va teniendo una experiencia cada vez mayor, monta la sociedad de Reiki Ryoho Gakkai, que es el centro de formación en el que va a formar a otras personas, a nuevos reikistas. Ocurre un terremoto en Japón, en Tokio, en 1923, si no me confundo, en esa década de los 20, y en este momento Mikao Usui y sus discípulos se dedican a tratar a miles y miles de personas, de tal modo que su labor se hace aún más popular y se comienza a hablar cada vez más de ellos. Los siguientes años de Mikao Usui fueron años en los que él continuó dando tratamientos, continuó formando personas en Reiki y al final se le conoce o se le recuerda como una persona tremendamente generosa, con un conocimiento muy integrativo de qué somos, de qué hemos venido a hacer aquí, de cómo está el universo. Formó a diferentes personas, como digo, algunos discípulos más cercanos, otros un poquito más lejanos. Cuando sintió que su fin estaba próximo, que sus días iban a terminar, le comunicó a sus discípulos, a la comunidad del Reiki, que su sucesor sería Chujiro Hayashi, la persona que más cercana había estado a él y con la que más había trabajado durante los últimos años. Takata Hayashi nace también en el 1878, destaca por ser médico y comandante para la Marina Imperial japonesa, y a sus 49 años se cruza en su camino con Mikao Usui y decide acompañarle en sus viajes, decide aprender de él, estudiar con él y colaborar en esta labor de expandir el Reiki a través del mundo. Una vez que Mikao Usui fallece, es Hayashi el que se queda como gran máster y como referencia para continuar el legado. Funda una clínica en Tokio y en esta clínica lo que se dedica es a registrar minuciosamente todo aquello que está sucediendo, para qué enfermedades funciona mejor el Reiki, cómo tratar determinadas enfermedades. Entonces podríamos decir que sistematiza aún un poquito más el sistema que ya había comenzado Mikao Usui.
Como digo, registra un montón de enfermedades, se sacan muchos datos de esta fase y además destaca mucho porque cambia la postura en que se trata al paciente. Anteriormente se le trataba sentado, ahora se le va a pasar a tratar en una camilla y probablemente con 2 terapeutas a la vez. Hayashi fallece en el 1941 y en presencia de todos sus discípulos, de las personas a las que había enseñado, y le comunica a la comunidad de Reiki de nuevo que su sucesora será Hawayo Takata. Hawayo Takata nace en el 1900, es mujer, nace en Hawái, a pesar de tener orígenes japoneses. Y bueno, pasa los primeros años de su vida trabajando en campos de bambú, trabajando en una casa imperial, teniendo hijos, trabajando duramente para sacar a su familia adelante. Su marido muere joven, cuando ella tiene tan solo 30 años, 30 y algo. Su vida se complica aún un poquito más trabajo, más carga, menos ayuda. Y es cuando ella tiene 35 años, fallece su hermana, ella se va a Tokio, se va a Japón para darle la noticia a sus padres, y una vez que está en Japón, después de tantos años de trabajo duro, ella desarrolla también un tumor abdominal, no se encuentra bien, su salud es siempre frágil, muchos niveles de estrés, depresión añadida, y es estando en Japón cuando decide visitar la clínica de Hayashi y bueno, descubrir qué pueden hacer allí por ella. En un principio Takata era completamente reacia a terapias un poco más alternativas, pero es cierto que le sorprendió mucho observar cómo el diagnóstico que le habían dado los reikistas coincidía perfectamente con el diagnóstico que le habían dado en la medicina más tradicional occidental, o en este caso americana. A partir de aquí comienza a tratarse, a los 4 meses está prácticamente recuperada en su totalidad y es entonces cuando decide ella también aprender qué es esto de Reiki. El Reiki, como muchas otras cosas, estaba reservado a los hombres en la sociedad japonesa de aquella época, lo solicita un par de veces y finalmente es Hayashi el que le da el beneplácito para que empiece a estudiar con él. Takata se muda a casa de Hayashi, está viviendo con él durante un año en su casa familiar, recibe el nivel 1 y una vez que tiene formación necesaria se vuelve a Hawái para continuar allí con su labor. En Hawái empieza a extender el Reiki, empieza a tratar a diferentes personas, funda su propia clínica. Una vez que tiene su clínica, viene Hayashi a visitarla, viene también a formarla en la maestría y juntos comienzan a desarrollar y a expandir lo que sería el sistema por Occidente. Sería la primera vez que el Reiki sale de Japón para extenderlo en un lugar más occidental. Takata se convirtió en una gran curandera, pasó muchos años de su vida dando muchos tratamientos de Reiki durante muchas horas en casos muy extremos. También hacía formaciones para nuevos terapeutas y hay que entender el importante valor de su figura en la difusión del Reiki, ya que es gracias a ella cuando comienza a extenderse por Occidente. Además, uno de sus discípulos comenta en uno de sus libros que ella tenía una concepción algo diferente a la de Mikao Usui y a la de Hayashi y intentó simplificar aún más el sistema porque ella creía que las mentes occidentales no iban a entender la complejidad de un sistema algo más oriental y más japonés. Por tanto, podríamos decir que la figura de Takata destaca tanto por la difusión del Reiki en sí como por simplificarlo de tal modo que a las mentes occidentales nos llegue de un modo mucho más sencillo. Finalmente, a su muerte, deja 22 maestros de Reiki que van a continuar con su legado y la tradición oral va a continuar a raíz de aquí, de maestro a alumno, y es a partir de aquí cuando la
tradición va a continuar de un modo oral, transmitiendo la información de maestro a alumno.